Para que eso suceda, debe haber una adoración del pueblo, pero hermano, pero de todo corazón, hermano. ¿Alguien lo está entendiendo por este lado? ¿Alguien lo está entendiendo por este lado? ¿Alguien por acá lo está entendiendo? Es que debe haber una adoración tan poderosa, tan intensa de su pueblo, que lo que dice ahí: inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Si este lugar se inunda de la gloria de Dios, hermano, no hay un enfermo que salga enfermo de este lugar, sale sano. No hay nadie que no haya recibido a Cristo, lo recibe. ¿Habrá alguien acá que diga gloria a Dios? Alguien que diga: inúndanos de tu gloria, Señor. Alguien que diga: yo quiero experimentar, yo quiero tener la experiencia de que este lugar se inunde de la gloria del Señor. Yo quiero experimentar que los hijos de Dios. ¿Dónde está la gente que quiere gloria de Dios en este lugar? Que quiere que algo pase sobrenatural. Que quiere, como decíamos también, los demonios se tienen que ir, la enfermedad se tiene que ir, porque cuando llega la gloria de Dios, llega Dios a operar en su máxima expresión. Alguien dígame, en esta hora yo estoy declarando en el nombre de Jesús que hoy seremos provocadores de permitir, de provocar que el cielo llegue a la tierra. Vamos, yo quiero que cantemos eso una o dos o tres veces más, porque yo entiendo que en esta noche tenemos que poner una plataforma en el nombre de Jesús de adoración, de alabanza, que este lugar se estremezca con la gloria de Dios. Vamos, alguien que lo declare con nosotros. Vamos. Yo quiero que si usted puede cerrar sus ojos, si puede levantar sus manos y decir: Señor, inúndanos, trae aquí el cielo con tu adoración, con mi adoración. Yo quiero escuchar al pueblo de Dios. Eso, allá en tu casa, únete con nosotros, únete con nosotros en la adoración. Algo tiene que pasar cuando el pueblo adora. Esa adoración. El Padre busca adoradores. El Padre busca adoradores. El Padre busca adoradores. Señor, inúndanos. Vamos a dar un aplauso al Señor en esta hermosa noche. Yo tengo la certeza que algo grande va a ocurrir en tu vida. Yo tengo la certeza, la convicción en mi espíritu, en mi corazón, que aquello que tú estás pidiendo, Dios te lo entrega hoy en el nombre de Jesús. Yo tengo la convicción, alguien lo cree conmigo por acá, que el milagro que tú estás anhelando, pidiendo, clamando, intercediendo, algo va a ocurrir de parte de Dios. ¿Dónde está la gente que cree que algo? En toda reunión de los santos algo ocurre. En todo culto racional de los hijos de Dios algo ocurre. Aleluya, aleluya. Alguien que diga gloria a Dios. Alguien que diga gloria a Dios, gloria a Dios. Dios está en este lugar, hermano. Su presencia habita en todo este lugar. Yo no sé si tu día fue un poco intenso. Yo sé que llegaste a la casa del Señor, donde tu pensamiento cambia, donde tus emociones se conectan también con Dios, donde tu espíritu anhela ardientemente, anhela mi corazón, gloria a Dios, adorar al Dios vivo. Yo creo que algo Dios va a hacer con tu vida. Dile que está a tu lado: algo Dios va a hacer contigo hoy. Dile: hay una palabra reservada para ti. Oh, gloria a Dios. Hay una palabra reservada para ti. Heidi, quiero que vengas por acá y me ayudes a hacer una oración por las peticiones, por favor. Dile que está, lo que Heidi llega, dile que está a tu lado. Hay una palabra de Dios reservada para ti esta noche. Dile: hay una palabra de la eternidad guardada para ti esta noche. Gloria a Dios. Cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, es lo que Dios reservó para ti esta noche. Yo quiero que en la oración, Heidi, incluyamos a Daniel. Al principio oramos por él, pero no nos vamos a cansar de orar. Daniel, en el nombre del Señor, France, está en nuestras oraciones. Algo va a ocurrir, gloria a Dios, por todos los enfermos, por los que están atribulados, cansados, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito sea tu nombre, Padre, te damos gracias.
Gracias, Señor, porque nosotros desde ya, aunque oramos y clamamos, estamos celebrando nuestra victoria. Estamos celebrando porque venimos con fe creyendo que todo lo que te pidamos a ti, Padre, en el nombre de Jesús, será hecho. En esta hora, Señor, nos ponemos en la brecha por aquellos que están enfermos, Señor. Mira a nuestro hermano Daniel, en esta hora está, Señor, haciéndole una intervención. Padre, Dios mío, nosotros declaramos que todo va a salir bien en esta hora, Señor. Oh, Padre, que tú estabilizas todo su cuerpo, todo su sistema en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Creemos, Señor, que tendremos buenas noticias de que hiciste el milagro, Padre, de que te glorificaste, Señor. Nosotros lo creemos. Te presentamos a Francisco también, nuestro hermano, que también, Señor, está hospitalizado. Te presentamos al esposo de Elsa. Te presentamos a cada uno de los que están en estos hospitales en esta hora, Señor. Padre, nosotros estamos en este lugar, pero tu Espíritu Santo, tu virtud sanadora, llega ahora a los hospitales y toca cada cuerpo, cada órgano, cada sistema, cada célula, cada neurona, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, tú sanas los corazones, tú sanas los hígados, tú sanas los riñones, tú sanas el páncreas, tú sanas el sistema digestivo. Padre, todo tú lo puedes sanar, Señor. Todo cáncer es cancelado y desarraigado en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, nosotros enviamos virtud sanadora en el nombre de Jesús, porque hemos creído que por las llagas de Jesucristo nosotros ya estamos sanados, Señor. Gracias, Padre. Te presentamos cualquier otra necesidad, Señor. Te presentamos la salvación de nuestros hijos, la salvación de nuestros esposos, la salvación de nuestra familia, la salvación, Señor, en esta hora, que llegue a cada hogar, Padre. Levanta hogares saludables, hogares funcionales, hogares donde tú te entrones, Señor, y se levanten familias con valores y morales, Señor amado. Oh, Padre, glorifícate en todas las áreas, Señor. En esta hora nos ponemos en la brecha. Mira por aquellos que están perdidos. Mira por aquellos que están sin fe y sin esperanza. En esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que venga un tiempo de lucidez a ellos, Señor, y se tornen a ti. Puedan entender, Señor, que en ti está la esperanza, la salvación, el perdón de pecado, la vida eterna. Oh Jesucristo, oh Espíritu Santo, desde ya oramos por esta Semana Santa, para que las vidas están más sensibles, tornen y se lleguen a ti, Señor, y que cada vida que nosotros invitemos llegue a tu casa, y aquí el Espíritu Santo los rescate, aquí el Espíritu Santo los enamore, aquí el Espíritu Santo los cautive de tal forma, Señor, que salgan salvos, salgan libres, restaurados y transformados por el poder tuyo, Señor. Padre, gracias, Padre. Presentamos los apóstoles, los líderes, los pastores, los ministerios en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Sigue trayendo estrategia, sigue trayendo unción, esa unción que rompe yugo, esa unción que rompe cadenas, esa unción que desata las ligaduras, esa unción, Señor, que cambia y transforma al ser humano. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te dejamos todas las cosas en tus manos, porque sabemos que tu voluntad es buena, perfecta y agradable, y que tus planes siempre son de bien y no de mal, a fin de darnos un futuro con esperanza. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, déselo fuerte al Señor y diga conmigo: está hecho, está hecho. Declaramos que está hecho en el nombre de Jesús. Aleluya. Le damos gracias al Señor porque el Dios ha sido bueno. ¿Cuántos pueden declarar eso conmigo? Levante su manita ahí al cielo y diga: Dios, tú eres bueno, tú eres bueno. Tu misericordia es para siempre. Aleluya. Puede tomar asiento. Le damos gracias al Señor porque siempre es una bendición poder estar en su casa, donde venimos todos a reunirnos en su nombre para adorarle y exaltarle. Y nos gozamos porque en esta noche tenemos una visita. ¿Cuántos se gozan por eso? Y tenemos a la doctora Lourdes Rivera y a su esposo Ángel Joel. No sé. Ay, bienvenida, doctora. Denle un aplauso al Señor por la vida
de la doctora Lourdes Rivera y su esposo. ¿Y cómo le dice la iglesia en esta hora? Bienvenidos a la casa del Señor. Siempre es una bendición que pueda escoger este lugar para adorar al Señor. Y les recordamos que este viernes tenemos nuestra media vigilia. ¿Cuántos están expectantes de lo que Dios va a hacer? Vamos a llegar aquí, vamos a adorar, vamos a orar, vamos a interceder y vamos a recibir también una palabra de parte del Señor a través del pastor Fernando Azor, que yo sé que va a ser de bendición. Es importante, dese la cita, invite a otros, porque va a ser nuestra primera media vigilia y sabemos que Dios va a hacer algo sobrenatural. Eso es este viernes, con el favor de Dios. Y el viernes 15 de abril tenemos nuestro Viernes Santo. Vamos a recordar ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz. Y el domingo estamos celebrando porque Él murió pero resucitó. Y al tercer día se levantó de aquella tumba y está sentado a la diestra del Padre intercediendo a favor tuyo y a favor mío. Así que estamos celebrando esta Semana Santa, todo lo bueno que ha sido el Señor con nosotros. Y el sábado 23 tenemos el Congreso de Jóvenes Revival en la Senda Casona. Y tenemos aquí el retiro, y tenemos el sábado 23, el retiro La Nobleza del Servicio. Eso va a ser aquí en el templo, donde estará con nosotros el apóstol Wanda Rolón y el apóstol Rafael Osorio. Estoy confundida. El sábado 23 les esperamos aquí en el retiro La Nobleza del Servicio con el apóstol Rafael Osorio y el apóstol Wanda Rolón. Y obviamente, simultáneamente, el retiro de jóvenes. El sábado 30, ahora sí, el simposio con el apóstol Sidney Stair. Tiene un donativo de $40 que incluye el material impreso, incluye almuerzo. Ese es el donativo que tenemos. Si usted conoce a alguien que le interesa y le apasionan las misiones, invítelo para este tiempo, que sabemos que va a ser de gran bendición. Y el CAP, julio 8, 9 y 10, un tiempo poderoso del Señor, donde recibimos ese alimento espiritual a través de los recursos, el pastor Juan Carlos Harrigan, el pastor Samuel Rodríguez y nuestra amada apóstol Wanda Rolón. Y el el viaje a Argentina del 18 al 13 de septiembre. Del 18 al 30 de septiembre va a ser un viaje poderoso. Si a usted le interesa, puede llamar a Pronto Travel para que ahí le puedan dar toda la información y usted pueda hacer de este tiempo poderoso en el nombre de Jesús. Así que sean más que bendecidos. Anote todas esas fechas para que no se pierda ninguna de ellas. Bendiciones. Pastor Edgardo Figueroa. Gloria al Señor. Importante que usted tome nota de estas fechas, que la anote en su agenda. Importante porque lo próximo, ya Pastora lo dijo, pero quiero afirmar y reafirmar, este próximo viernes, esto es pasado mañana, hermano, nuestra media vigilia será un tiempo muy, pero muy poderoso. Hemos estado orando por este tiempo de vigilia y yo creo que usted va a ser, yo tengo la fe que usted va a ser de los que el otro día, la semana que viene, va a contarle a alguien y no va a permitir que alguien le cuente a usted. Eso es este próximo viernes. Es el primer día del cuarto mes del año 2022. Importante, los jóvenes van a estar en su tiempo, jóvenes en Nacional Antorcha, en su tiempo de adoración de culto, y por ahí seguimos la media vigilia. O sea que hay fiesta en la casa a partir de las 7 de la noche. Aquí le esperamos, venga con su familia, los que están a través de CTN Internacional, los que están a través de Apóstol Wanda Rolón en Facebook o en alguna de las plataformas de las redes sociales. Le invitamos para que comparte este tiempo, porque sabemos que marcará la vida de muchos de nosotros, de nuestra familia y de los ministerios y por supuesto de nuestra nación Puerto Rico. Este próximo viernes 1 de abril y el próximo miércoles en el tabernáculo de oración. Sabe que todos los miércoles de 9 a 11 de la mañana hay un tiempo en tabernáculo. Hoy fue un tiempo extraordinario y poderoso en la palabra a través del apóstol Ariel Tirado. Allí nos gozamos en el nombre del Señor. Y este próximo miércoles 6 de abril estará el evangelista Alberto Paniagua en el tiempo de tabernáculo de 9 a 11 de la mañana. Hay un taller de capellanía que las clases comienzan el 16 de abril del 2022. Esto va a ser de 9
de la mañana a 12 del mediodía en el salón de enseñanza. ¿Te necesita alguna información? Con la decana Lucia Allende, 787-730-5880, y también con el capellán, el teniente Félix Álvarez, 787-373-9078. O sea, aquí hay de todo, hermano, para que usted pueda ubicarse y no tengamos excusa de lo que Dios quiere para este tiempo, para nosotros. Yo le invito a que nosotros podamos este tiempo adorar a Dios con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos. La Biblia dice, quiero que el pastor Ramón venga por acá y le dé gracias a Dios por las ofrendas. Venga, pastor. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 9, verso 7, si me puedes colocar ese verso por ahí, capítulo 9, verso 7 de 2 de Corintios, un verso muy conocido, muy apreciado. Dice la Biblia, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. O sea, hoy nadie va a dar con tristeza, hoy vamos a dar con alegría. Dice que no demos con tristeza, que no demos por necesidad, porque Dios ama al dador. Vamos, dígalo fuerte, Dios ama al dador alegre. Mira el nivel, el alto nivel que Dios le pone y le coloca a aquellos que le damos al Señor, que el mismo Dios se fija y ama al que da con alegría. Así que yo le invito para que usted pueda ofrendar, dar sus diezmos, sus pactos al Señor, porque de lo recibido de su mano, de eso le damos. Pastor Ramón, gloria a Dios, si usted puede orar por las ofrendas en este hermoso tiempo del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, amados. Damos gracias a Dios porque es un privilegio dar para la obra de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Es un privilegio, de verdad. Y Dios bendice, como dijo el pastor, al dador triste. Oh, alegre, gloria a Jesús, aleluya. Qué bueno es Dios, qué bueno es Dios. El dador con trompa, los elefantes no entran, acuérdense. El dador con trompa no entra. Los elefantes no entran, gracias. Buenas tardes. Ustedes con una sonrisa. Ajá. No por necesidad ni porque lo obliguen. Yo doy porque estoy agradecido de Dios por todo lo que ha hecho conmigo, con mi familia. Estamos agradecidos. Si tuviéramos oportunidad, ¿verdad?, testificaríamos hasta mañana, pero este no es el momento. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la bendición, por el privilegio de dar para tu obra. Te pedimos que tú multipliques, Señor, todo lo que damos en esta noche. Sabemos que tú lo multiplicas y se usa poderosamente para tu obra, Padre. Bendecimos a cada hermano, declaramos prosperidad en todas las áreas, salud según tú prospera cada alma en este lugar y los que dan también a través de la televisión. Damos gracias, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dele un aplauso al Señor antes de dar gloria a Dios. Ahora pase con regocijo. Si quiere danzar y brincar y saltar, gloria a Dios. Restauración, hace nuestro ser
Aleluya, den un aplauso al Señor en esta hermosa noche. De verdad que Dios ha sido tan bueno y es tan bueno. ¿Cómo no adorar a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros? Estamos muy agradecidos. Le pido que tome asiento en esta hermosa noche. Damos la bienvenida a todos los que están a través de la cadena CTN Internacional, a los que están a través de las redes sociales, Apóstol Wanda Rolón en Facebook, Instagram, YouTube. Si estás en vivo, recibe este abrazo de parte de esta casa. Si estás viendo en algún momento diferido, grabado, esta transmisión, este culto, sabemos que Dios te va a hablar de una manera muy, pero que muy especial. Quiero excusar a nuestros apóstoles nuevamente. Ya en los próximos días, mira hermano, ya el viernes está aquí nuestros apóstoles, nuestra media vigilia, en este tiempo de media vigilia. Así que continuamos orando para que Dios siga llenando sus vidas, para que los siga cuidando. Así que debidamente excusados nuestros apóstoles Wanda Rolón y Pablo Ortega. Pero repito, ya este viernes en nuestra media vigilia estarán presentes aquí en la casa. Ellos están extrañando también este tiempo, pero también muy necesario para que ellos también pasen este tiempo hermoso familiar. Así que para mí es un honor y es un privilegio presentar a quien va a tener el momento de traer la palabra que Dios tiene desde la eternidad guardada para su vida. Yo te pido de todo corazón que no permitas que nadie te interrumpa, que nadie te desconecte, porque una palabra de Dios puede cambiar el resto de tu vida, en el nombre de Jesús. Así que recibimos a nuestra hermana Tiara Carrasquillo con la palabra del Señor en esta hermosa noche del Señor. Si es para mí, muchas gracias, pero si ese aplauso es para el Rey de Reyes, yo creo que usted puede ponerse de pie y elevar el más fuerte aplauso que usted haya podido dar, porque nuestro Dios es merecedor de gloria y merecedor de honra. Nuestro Dios es merecedor de toda alabanza. No importando cómo usted haya llegado a este lugar, Dios es merecedor de gloria. Él te mantuvo de pie, Él permitió que tú llegaras a su casa a adorarle. Así que vamos a mejorar ese aplauso. Vamos a mejorar ese aplauso porque es para el Cordero Inmolado, aquel que entregó su vida por ti, aquel que derramó su sangre por ti, aquel que hizo aquello que nadie está dispuesto a hacer por ti, aquel que no importando el trono donde habitaba, aquel que no importando la gloria que le rodeaba, Él dijo: yo iré y entregaré mi vida por ellos. Así que yo te invito a que levantes tu mano en esta noche. Levanta tu mano al cielo y dile: Señor, gracias. Señor, gracias. Señor, gracias porque fuiste tú quien me permitió llegar esta noche a este lugar a adorarte. Oh Dios, te entregamos, Señor, nuestra mejor adoración a ti. Te entregamos nuestra mejor adoración porque reconocemos, Dios, por quién estamos de pie. Reconocemos que aunque se ha levantado el enemigo como león rugiente, oh Dios, tú te has levantado como león de Judá. León de Judá, a rugir por nuestra casa, a rugir por nosotros, Señor. Dale fuerte el aplauso al Señor. Pueden tomar asiento. Me place en esta noche estar frente a ustedes, siempre agradeciendo a nuestros apóstoles, Apóstol Wanda, Pablo, por la oportunidad. Hace 3 semanas recibí en el salón una llamada y estaba con la estilista justo en ese momento del salón y decía el apóstol Wanda Rolón. Y cuando usted recibe una llamada del apóstol, yo decía: ay, Dios mío, y yo bien nerviosa. Así que ella me hizo la invitación para estar esta noche con ustedes y yo honrada, privilegiada. Le dije: bueno, apóstol, heme aquí. Yo voy para allá a impartir esa palabra que Dios ponga en mi corazón para mis hermanos en la fe. Así que espero que Dios hable en esta noche a tu vida. Un saludo también a mis pastores hermosos, Corazón Victoria, los amo muchísimo. Todos los pastores asociados, líderes de la casa. También quiero honrar el ministerio al que pertenezco, el ministerio de danza Sidkenu. Los amo muchísimo. Gracias al ministerio GEA, sus líderes Noé, Jazz. Los honro, son personas donde yo estoy bajo su cobertura. Y siempre digo, para moverse en autoridad hay que estar bajo autoridad. Así que honro a mis líderes y siento orgullo de poder pertenecer a estos ministerios. Así que
también reciban un saludo de mi gran familia. Alwin, mi esposo, Tiago, mi adorador, el centro de nuestro amor, aparte de Dios, es ese niño hermoso. Y ya ustedes saben cómo él fluye en la casa. Así que estamos bien contentos en esta noche. Marín, te amamos mucho. Yolanda, ay Dios, Rafa, Mari, todos, los amo a todos. Así que quiero enviarle un abrazo. No me voy a poner sentimental, lo prometí. A mis papás, sé que ellos me están viendo en este momento. Ellos querían estar conmigo esta noche, pero tenían un compromiso, ¿verdad? Ellos son pastores, así que me dijeron, ve, con la cobertura de Dios y nuestro amor, nuestro apoyo, pero vamos a estar pegados viéndote. Así que papi, mami, te amo, amo a mis hermanas. Si hoy estoy aquí es por Dios y ellos que me instruyeron en el camino del bien. Así que ya dejando a un lado tantos saludos y mucho amor, vamos a entrar en materia. Dile al que está a tu lado, todavía me queda aceite. Pero dígaselo con convicción, todavía me queda aceite. Así que este es el tema que Dios puso en mi corazón esta noche, hablar a ustedes. El tema todavía me queda aceite. Es una afirmación a nuestros enemigos de que aquellos que están esperando que nuestra lámpara se apague, tú le estás diciendo, hey, todavía me queda aceite. Aquellos que han pensado que tú estás en el suelo y que estás derribado, tú le estás diciendo, hey, todavía me queda aceite. Así que en esta noche nosotros vamos a salir llenos del aceite, llenos del Espíritu Santo de Dios como nunca antes. Si tú viniste aquí a este lugar atravesando pruebas, atravesando aflicciones, situaciones, te vengo a decir algo en esta noche. Has llegado al mejor lugar. Hoy tu vasija va a ser llena del aceite, ese aceite que no escaseará jamás, ese aceite que llenará cada vacío de tu corazón, ese aceite que cubrirá cada una de tus necesidades. Es el aceite del que vengo a hablarte en esta noche. Así que le decía al Señor cuando el apóstol me llamó, Señor, ¿qué tú quieres que yo hable a tu pueblo? Llevaba 3 semanas buscando. Y Dios me llevó a la historia de la mujer, a la viuda, en donde el profeta Eliseo hizo un milagro. Una mujer pobre, había perdido a su esposo, temeroso de Jehová. Y Dios me llevó a esta historia y algo que él me decía es, busca por qué yo llené esas vasijas con aceite. Y yo decía, pero ¿cuál es el tema que tú quieres que yo hable? Él me decía, busca por qué yo llené las vasijas de aceite. Era una mujer pobre, posiblemente podría llenarlas de trigo, podría llenarlas de vino, podría llenarlas de cualquier otra cosa, pero Dios eligió llenarlas de aceite. Y de eso vengo a hablarte en esta noche. No vengo a hablarte de la historia de la viuda. Fue el instrumento que Dios utilizó para traer a mi revelación del poder del aceite. Y en esta noche yo sé que todos ustedes van a salir de aquí a buscar aceite para cubrir sus casas. Yo sé que si no hay aceite en tu casa, tú vas a salir de aquí a buscarlo, porque hoy vas a entender el poder que hay en el aceite, en la unción que representa el aceite. Así que yo quiero ir rapidito a la palabra, al verso base que utilizaré esta noche, que está en Lucas 4:18, en donde dice, el Espíritu del Señor está sobre ¿quién? Sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Pero me llama la atención que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. O sea, para tú sanar enfermos, para tú libertar al cautivo, para darle la vista a los ciegos y poner en libertad a los que están oprimidos, tú tienes que estar ungido con aceite. Imposible que tú salgas al campo de guerra si tú no estás ungido. Imposible que tú salgas a pelear contra tu enemigo si no hay unción sobre ti. Por eso es que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, pero antes de eso yo fui ungido. Hoy yo declaro que en esta noche saldremos ungidos del poder, ese poder que nos da el poder para sanar, para libertar, para lo que fuimos llamados. Muchas veces desde niña, como les dije, tengo el privilegio de ser hija de pastores. Y
desde niña escuchaba a papi mencionar el aceite. Tráeme el aceite que voy a orar por los enfermos. Tráeme el aceite porque voy a libertar a una persona endemoniada desde muy pequeña. Y es algo que nosotros conocemos comúnmente. Vemos al apóstol cuando pide a los ujieres que le traigan aceite. Porque al momento de tú ungir tus manos, tú no solamente estás echando un líquido en tus manos, tú estás trayendo a tus manos literalmente al Espíritu Santo. Es algo que vamos a ir entendiendo en la noche. Para eso vine a mostrarte el poder del aceite. Pero decía, Dios me llevaba el por qué. Porque yo quiero que ustedes comprendan la importancia del aceite. No estoy hablando solamente del líquido. El aceite es representación del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos evidenciar eso? ¿Cómo tú, Tiana, me llevas a la conclusión de que el aceite es representación del Espíritu Santo? En muchas historias de la palabra se menciona cuando hubo ungimiento de aceite sobre alguien. En el caso de David, fue el más conocido, uno de los más conocidos, cuando el profeta fue a buscar el próximo rey de Israel. Él miraba el aspecto y él decía, este es, porque este es alto, este es guapo, este es rubio, este es de ojos azules. Y Dios le decía, no, ese no es el que yo quiero. Él veía al otro, este tiene el perfil perfecto. Yo no sé cuántos de ustedes les han descalificado porque tal vez no tienes el perfil para llenar una vacante. Yo no sé cuántas veces has sido descalificado para ser bendecido, pero sabes que hoy Dios envía a su profeta. Hoy Dios envía al profeta en esta noche para decirte, ¿sabes qué? Tal vez tú no tendrás el aspecto físico, pero tienes el perfil que yo necesito. Tú tienes el perfil que necesito para derribar gigantes. Tú tienes el perfil que necesito para echar fuera demonios. Tú tienes el perfil que necesito para libertar, para sanar y restaurar a aquel que se había perdido. Dice en 1 Samuel 16:13, Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día, ¿qué dice? Desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. No vino antes cuando él mataba leones. El Espíritu de Jehová no vino antes cuando él era pastor de ovejas. El Espíritu de Jehová vino sobre David al momento que le fue derramado el aceite sobre su cabeza. Hoy yo te voy a lanzar un reto en esta noche, hermano mío. Yo te voy a lanzar el reto que tú le digas al Señor, unge mi cabeza con aceite. Yo quiero ser una persona de influencia en esta tierra. El mundo está saturado de líderes que llaman decirse cristianos, pero no hacen lo que llena el corazón de Dios. Hay muchas personas que se están haciendo llamar ungidos, pero no cargan el espíritu que viene de Jehová. Hay muchas personas que dicen ser profeta y no predican la palabra. Lo que hace es infundir miedo. Yo te vengo a hablar de una unción. Una unción que fue derramada sobre David. Una persona tal vez insignificante para la sociedad. Tal vez el título no era muy preciado, pero él era el que llenaba el corazón de Jehová. Él fue el hombre que Dios escogió para libertar un pueblo de las ovejas al campo de batalla. Hoy Dios te escoge de lo vil, de menospreciado, para avergonzar a aquellos que se creen sabios. Hoy yo te digo en esta hora que te levantes con espíritu guerrero y le digas, Señor, úngeme, Padre Santo. Otra parte de la palabra que menciona lo que es el poder del aceite. Se usaba para las lámparas, para que se mantuvieran encendidas. En los tiempos de antes todavía hay lámparas que necesitaban aceite para mantenerse prendidas en medio de la oscuridad. ¿Qué palabra yo puedo usar para traer palabra de Dios a esto que te estoy diciendo? En el libro de Levíticos, capítulo 24, verso 2. Dice la palabra, habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que te traigan para alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente. La lámpara, ¿quién es representación de la lámpara hoy día? Tú y yo. Dios está buscando una lámpara.
en este tiempo que alumbre en medio de tanta oscuridad. Dios está buscando más que gente que se pase publicando en redes sociales lo que piensas o dejas de pensar. Dios está buscando lámparas que sean luz en medio de tinieblas. Este mundo está saturado de tanta maldad y tú tienes que levantarte en esta noche y decir: Señor, llena mi lámpara de aceite. Yo quiero ser una luz en medio de tanta oscuridad, en medio de tanta maldad. Es imposible que nosotros nos quedemos callados ante tanta mala noticia cuando tenemos una lámpara encendida y tiene que brillar en medio de la oscuridad. Para eso Dios te llamó, para hacer alumbrar a otros. Yo sé que esto es como que la palabra va lenta, pero yo sé que ya mismo usted se va a parar de esa silla. Vamos instruyéndonos poco a poco. La historia de las vírgenes todos la conocemos. Esas mujeres eran 10, 5 sensatas, 5 insensatas, esperando la llegada del maestro, del novio. 5 de ellas continuamente llenaban su lámpara de aceite, estaban a la expectativa, estaban en la espera del maestro, de su novio. Ellas fueron mujeres que en todo momento estaban a la expectativa de que algo grande iba a pasar. Y nosotros caemos muchas veces en el papel de las mujeres insensatas, que vemos nuestra lámpara: todavía no es que Dios va a cumplir su promesa. Todavía yo no necesito echarle aceite a mi lámpara. Y es por eso que llegan bendiciones, que se abren puertas y tú no puedes verlas. Porque no hay aceite en tu lámpara. Porque no estás siendo sensato. Pero Dios es tan bueno y misericordioso que me trajo en esta noche a decirte: llena tu lámpara de aceite, porque yo estoy pronto a manifestarme en tu vida. Yo estoy pronto a manifestar lo que tanto te he prometido, pero tienes que estar alerta, tienes que estar lleno del poder y la unción de Dios. Yo represento la lámpara. ¿Y quién representa el aceite? El Espíritu Santo de Dios. Dice en la palabra, en el libro de Lucas 11:3, nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino que en el candelero, para que los que entren vean la luz. Usted tiene una lámpara y usted no la va a poner debajo de la mesa, la va a poner en el sótano. Si hay oscuridad, usted la pone sobre la mesa para que alumbre y que todo el que entre vea que en esa casa hay luz. Lo mismo pasa hoy día, que Dios está buscando quienes alumbren en medio de oscuridad. Que cuando tú llegues a un lugar, a tu lugar de trabajo, la gente tenga que incomodarse y diga: algo raro está pasando, algo está sucediendo, algo se está manifestando. ¿Sabe por qué? Porque eres la luz que está alumbrando esa oscuridad. Dios está buscando gente que esté dispuesta a llenarse del Espíritu Santo de Dios. Yo decía los otros días a una persona en mi salón, que yo digo que ese es mi altar, ese es mi espacio para yo ministrar otras vidas. Y yo le decía: tú sabes que es bien triste ver cristianos que no manifiestan el Espíritu Santo. Se creen que solamente es un movimiento de cabello, un movimiento de cuerpo, o hablar en lenguas. El Espíritu Santo va mucho más allá. El Espíritu Santo es que Él se mueve cuando hay silencio y hay que mirarte a ti porque tienes algo distinto. Hay que abrirte las puertas porque cargas algo diferente. Eso lo hace el Espíritu Santo. No es posible que como hijos de Dios estemos caminando cabizbajo cuando Dios nos está llenando de poder para predicar las nuevas, para que en tu trabajo lo utilices como plataforma para ministrar a otros. Tú eres el David de este tiempo que Dios está buscando. Dice la palabra que en los tiempos antiguos el aceite también se usaba para aliviar hinchazones, dolores y también para vendar heridas, para sanar heridas. El Espíritu Santo hoy quiere sanar cualquier herida que haya en tu corazón. El Espíritu Santo vino a restaurar tu corazón en esta noche. Tal vez llegaste aquí muy herido porque habían situaciones aconteciendo en tu lugar de trabajo o en tu casa o en alguna situación que te encuentras, está le está lacerando tu corazón en esta noche. Ese Espíritu Santo en muestra de aceite hoy viene a derramarse sobre tu casa. Hoy viene a restaurarte y a levantarte. Y yo quiero que tú comprendas que este es el día que hizo el Señor para llenar tu lámpara de aceite.
Hay muchos hijos de Dios que están lastimados y necesitan ser reparados por un Espíritu Santo sanador. Hay muchas almas afuera que necesitan de ti. En estos días, Dios me ministraba acerca de esto mismo. Hace unas semanas atrás una clienta me llevó un potecito de aceite bien pequeño. Y me dijo, Tiara, este aceite, antes de tú atender a cualquier persona, utilízalo en tus manos. Y luego trabaja. Y cuando ella me dijo eso, algo en el espíritu me conmovió, porque decía, wow, yo nunca había pensado en eso. Y desde ahí Dios empezó a trabajar conmigo el poder del aceite, el poder del Espíritu Santo. Como yo sin tal vez decir una palabra estoy ministrando una vida a través de mis manos. Y yo cada vez que cogí unas manos, ahí estaba trabajando, le hacía sus uñitas, pero yo también estaba ministrando, Señor sana, Señor liberta, Señor restaura. Llevaba semanas, hermanos, en esto. Y no fue hasta el viernes pasado que Alwin, gracias a Dios, estaba allí conmigo para presenciar lo que allí pasó. Yo estaba atendiendo a una joven, no tiene más de 25 años. Y yo estaba hablando con ella estaba pasando por una situación muy difícil. Nosotras como a veces, ¿verdad?, especialistas en belleza, nosotras nos ponemos el papel también de psicóloga, de consejero, porque nosotras vamos al beauty y los barberos también. Ustedes van a ponerse lindos, pero también a contar todo lo que ustedes están pasando. Y eso es así, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿qué pasó? Esa persona llevaba semanas yendo conmigo, pero me contaba su situación y yo siempre, mira, pon a Dios en tu casa, pon a Dios como centro de tu casa. Pasaba situaciones muy dolorosas, muchas veces terminaba llorando allí, yo trabajando sus manos. Y este viernes pasó algo sobrenatural. Yo utilicé el aceite antes de comenzar el día junto al estilista, nos ungimos las manos y oramos en el salón, porque mi salón es un lugar de Dios. Y yo dije, todo el que trabaje ahí va a estar lleno del Espíritu Santo, porque si no hay dos de acuerdo no va a pasar nada. Así que ella también le sirve al Señor. Y nosotras nos unimos y oramos, presentamos ese día en oración y empezamos a trabajar. Llegó esta joven nuevamente y ella llegó, me contó su situación y todo, y luego pasó con ella. Y yo empecé a atender a otra persona que no le sirve al Señor, pero tiene mucho temor de Dios. Y yo estaba hablando con esta nueva joven que estaba atendiendo, y la que estaba anterior estaba con la estilista. Y ella empezó a hablarme, la que estaba conmigo, que estaba pasando una situación con sus hijos muy fuerte. Y yo estaba ministrándole. Yo, mira, nada es lo mío. De momento llega mi mamá. Quien conoce a mi mamá, los pastores estuvieron con ellos el viernes pasado. Mi mamá es una mujer de fuego. Si ustedes me ven aquí así, mi mamá es el triple. Entonces, mami llegó y dijo, Dios les bendiga a todos, ¿cómo están? Y mami va a manifestar el poder de Dios donde quiera que ella se para. Y yo dije, se prendió esto, porque ya se sentía algo diferente en el ambiente. Y cuando llegó ella, se sentó al lado del estilista sin saber nada y empezó a hablar con la muchacha. Y dale, ¿qué tal? Y yo decía, la conversación está bien buena. Y de momento mami me dice, Tiara, párate de ahí. Y yo, rayo, yo estaba atendiendo a otra persona y no sabía qué hacer. Y mami, párate, vente, que esta muchacha se va a convertir. Y yo, ¿cómo? Y ella estaba llorando. Cuando yo fui a donde ella estaba llorando. Y ella allí en el salón arreglándose su cabello, ella aceptó a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador. Y de eso es lo que te vengo a hablar en esta noche. Tiempo de manifestar el Espíritu Santo donde quiera que tú te pares. No importa, no hay lugar para que el Espíritu se manifieste. Muchos estamos equivocados pensando que el Espíritu se manifiesta los domingos en la casa o los miércoles. No. En tu lugar de trabajo, allí te llamó Jehová. Por eso te ungió Jehová, para predicar las buenas nuevas de salvación. Te están haciendo la guerra en tu trabajo. Alaba a Jehová, porque el enemigo sabe que hay un ungido en ese lugar, que pronto la luz descenderá sobre ese lugar, que vendrá salvación a tu trabajo. Yo soy de las personas que pienso que nosotros donde quiera que vamos marcamos la diferencia. A donde yo llego el diablo tiene que retroceder. No es opcional, yo llego y te vas. Entonces nosotros no podemos cogerle miedo al diablo. Si allí en tu trabajo hay alguien en depresión, dice la palabra, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán.
Usted no tiene que esperar el domingo a decirle, apóstol, ore por un compañero de trabajo que esté en depresión. Ponga las manos sobre su compañero de trabajo. Manifieste el poder de Dios. ¿O acaso Jesús pedía permiso para hacer las obras que hacía? Mira, hermano, con la sombra de Pedro, con la sombra se sanaban los enfermos. No era la sombra, como dice el corito, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Yo soy de la vieja guardia también, a mí me gustan esos coritos. Así que nosotros tenemos que entender que esto se trata del poder de Dios. Yo tengo 30 años, hermano, pero yo nací con los coritos de fuego y me encantan, todos cargan un mensaje. Y nosotros tenemos que entender que este es el tiempo de manifestar el poder de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén, claro que sí. Entonces, en el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 13, dice, y echaban fuera muchos, ¿qué? No tenga miedo. ¿Echaban fuera qué? Demonios. Y ungían, ¿con qué? Con aceite a muchos enfermos. ¿Y qué pasaba? ¿Y qué hacían? Los enfermos se sanaban. Esto es poderoso. Esto es poderoso. Dios te ha ungido. Y ningún diablo mentiroso va a hacer que tú pienses lo contrario. Hoy yo con toda autoridad reprendo a aquel enemigo que te quiera hacer pensar que tú no tienes autoridad. Tú fuiste escogido para echar fuera demonios. Y para que los enfermos, cuando tú pongas las manos con aceite, sean sanos. Y yo declaro un nuevo tiempo de sanidad sobre ti. No sobre lo que estás pasando ni sobre tu cuerpo, sobre tus manos, porque serán ungidas para sanar, serán ungidas para levantar. Aquellos que van, Mefibosé, de ese ministerio tan hermoso, que tú lo ves en la foto, David con Soraya, ellos van y de madrugada van a donde los que necesitan, donde el adicto, cómo ponen sus manos y sanan. Este es el tiempo de ver milagros, como dice el apóstol Wanda Rolón, Él sigue siendo Dios. Si tú entendieras el poder que hay dentro de ti. ¿Sabes por qué el diablo todos los días te ataca? Porque él sabe que tú eres un misil de guerra. Y él trata de callar tu boca porque él sabe que si tú abres la boca, él se tiene que ir. Él tiene que huir de ti. Y yo conozco un Dios de poder, un Dios que restaura y sana. Un Dios que te levanta de donde sea. Vemos un Amaury y nosotros oramos todos los días por ti y amamos verte aquí. El testimonio de este hombre, como a través de él muchas personas pueden ser levantadas por su testimonio. ¿Y usted se cree que el enemigo se queda de brazos cruzados? Claro que no. Lo va a atacar, va a querer callar su boca, pero por eso es que él grita más fuerte. Porque él ha entendido el poder que hay en la alabanza. Él entiende que cuando se alaba se rompen cadenas, los yugos se tienen que pudrir, no hay otra opción. El diablo tiene que huir de tu casa cuando tú levantas tus manos y adoras al Señor. ¿Cómo podemos aplicar este significado del aceite en nuestra vida? El aceite, que me encanta esta historia, a mí me fascina. Mi esposo me ayudó a hacer esta predicación y nosotros estábamos como en un debate bíblico. Él zumbaba y yo zumbaba y así hicimos esta predicación. Él aprende de mí, yo aprendo de él. Eso es un matrimonio santo y sano. Así que él me ayudó y él me dice, Tiara, esta historia del pastor con sus ovejas. Había escuchado de esto, pero no había escuchado tan profundo lo que significa. Y yo quiero presentarte esto porque sé que tal vez ustedes como yo lo habían escuchado, pero también no habían prestado mucha atención. Y dice que hay ¿verdad? En este relato un pastor explica que las moscas, cuando una oveja no tiene aceite, no es ungida con aceite, las moscas torturan a estas ovejas. Yo creo que el apóstol habló un tiempo de eso aquí también. Las moscas entran en la nariz de las ovejas y ponen allí sus huevos. Imagínate si una mosca es molestosa para un humano,
Imagínese por una oveja que la lleva a matarse. Un diminuto animal. Deja sus huevitos en la nariz de ella, eso se convierte en gusano y eso empieza a torturar a la oveja al nivel que ella empieza a golpear su cabeza contra las piedras. Le roba la paz al nivel de llevarla a matarse. Pero el pastor, por eso es que el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar como toda una oveja. Junto a aguas de reposo él me pastoreará. No solo eso, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque ¿quién estará conmigo? Tú estarás conmigo. Tu vara como pastor mío y tu callado me infunden aliento. Y aquí es el versículo clave. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Pero ¿qué dice el salmista? Unge mi cabeza con aceite. Porque el salmista en ese momento se estaba parando como oveja hablando a su pastor. Cuando un pastor unge la cabeza con aceite de la oveja, no hay mosca alguna que pueda atacarla y así la oveja encuentra paz. Esto es poderoso. ¿Sabes qué? Que el enemigo anda como las moscas. Algo diminuto torturando tu cabeza. Algo diminuto robando tu paz. Pero hoy Dios viene a ungir tu cabeza con aceite. Gloria a Dios. Él viene a ungir tu cabeza con aceite. ¿Sabes para qué? Para que tenga que huir. Para que tenga que huir todo lo que te quiera atormentar. Nosotros somos ovejas y tenemos el más perfecto pastor. Aparte de Wanda y Pablo y nuestro pastor. Dios es nuestro pastor. Y Él siempre va a cuidar de nuestras ovejas, de sus ovejas que somos nosotros. Nunca permitas que el enemigo te ponga en la mente que no hay nadie pastoreándote. La apóstol en estos momentos no está, pero sí hay un Dios que te está pastoreando. Ella siempre está clamando por su oveja así ante el Padre, porque ella reconoce que no hay mejor pastor que Él. Ella es vivo ejemplo de quién es nuestro pastor Jehová. Y nosotros como ovejas tenemos que aprender a nosotros cerrar nuestros oídos a aquello que quiera atormentarnos y robarnos la paz. Todo lo que te quiera alejar de tus propósitos no proviene de Dios. Y hoy Dios va a ungir tu cabeza con aceite. Las moscas atormentan tantos a las ovejas que les roban la paz. ¿Cuántas veces han venido cosas a tu vida que han intentado robar tu paz? Que no has podido dormir, que no puedes conciliar el sueño, que te levantas y no puedes ni tan siquiera adorar. En esta hora todo lo que te atormenta se va en el nombre de Jesús. Dile al que está a tu lado, se va todo lo que te atormenta en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Un ejemplo, hablando de esto de aceite lámpara. En estos días estamos viendo en las redes sociales algo que pasó en unos famosos premios. Esa persona es símbolo, el mejor representativo de que no tenía aceite. ¿Por qué no había aceite en él? Porque quien tiene aceite le resbala a todo aquel que venga con ofensas ante su persona. Un hijo de Dios con aceite, con su lámpara encendida, no pone atención a lo que otros puedan hablar o criticar sobre él. Pone su mirada en el soberano Dios, en aquel que habló y cumplirá, en aquel que me pastorea, en aquel que dijo que nunca me dejará, en aquel que dijo que mientras yo clame su oído va a estar presto para escuchar mi clamor. Debe haber dolido, ¿verdad? Esa situación. Pero más duele el que usted como hijo de Dios le dé más importancia a los dardos del enemigo que a la palabra que Dios ha puesto sobre usted. Así que este es el tiempo de llenar nuestras lámparas de aceite. Hay otro relato que me encanta mucho, que es la historia del búfalo. No sé cuántos han escuchado la historia del búfalo, muy poderosa. Muy poderosa, la aprendí en estos días con mi esposo. Dice en la palabra, en el Salmo 92, versículo 10. Pero tú,
hablando a Jehová, aumentarás mis fuerzas como las del ¿quién? Como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Internalizando el versículo, decíamos, ¿por qué el salmista le pide a Dios que aumente sus fuerzas como las del búfalo? El búfalo es un animal que cuando usted busca la descripción es extremadamente fuerte. Así se describe el búfalo. No es un animal débil, es un animal que cuando llega tiene presencia. Y el salmista le dice, Señor, aumenta mis fuerzas como las del búfalo. Pero sobre todo dice, y seré ungido con aceite fresco. Y yo quiero hablarte a ti un poquito acerca de lo que es el búfalo. ¿Qué hace el búfalo? Dice las características de un búfalo. El búfalo es un animal extremadamente fuerte, capaz de soportar sobre su cuerpo grandes cargas pesadas. Su mayor energía es puesta a prueba cuando se encuentra en situaciones de peligro. Y es el único animal que puede hacer frente a los leones. Ah, no, el salmista se va a comparar a un gato. No. Él se compara a un animal extremadamente fuerte que es capaz de soportar cargas fuertes sobre sus espaldas. Pero no solo eso, sino que le hace frente a leones, al animal supuestamente el rey de la selva. Este animal es capaz de hacerle frente. En esta hora Dios va a renovar tus fuerzas como las del búfalo. Vas a tener la fuerza para pararte frente a tu enemigo y decirle, te levantaste como corrientes de agua. Pero hoy las corrientes que brotan dentro de mí son aún mayores. Hoy las corrientes que brotan dentro de mí, que son provocadas por un Espíritu Santo, hace que te calle la boca, Satanás. Hace que eche fuera todo dardo que ha querido lanzar sobre mi vida, sobre mi familia. Pero aquí no para esto. El secreto de las victorias de este animal, ¿usted está listo para esto? Está poderoso. No solo radica en la fuerza que tiene, sino también en el aceite que se encuentra depositado en su joroba. No. El salmista sabía con quién se estaba comparando él. Este animal tiene un aceite guardado en su joroba. Cada vez que se encuentra frente a un adversario, este animal retrocede. ¿Qué hace el animal? Y aunque pareciera que está tratando de huir, solo está dando tiempo a que el aceite de su joroba se caliente y se extienda por todo su cuerpo, creando una capa resbalosa sobre sí, que a su vez lo protege de las mordidas y las garras de sus enemigos. Oye, en el nombre de Jesús, aunque el enemigo ha visto que tú estás retrocediendo, se cree que tú estás huyendo, se cree que estás dando para atrás, sabes que tú lo que estás esperando es que el aceite cubra todo tu cuerpo, o que el aceite cubra todo tu espíritu. Lo que él no sabe es que al momento de tú levantarte y hacerle frente, no habrá dardo, no habrá garra, no habrá daño contra ti, porque Dios es el que te ha ungido con poder. Dios es el que te ha ungido con su Espíritu Santo. Dile al que está a tu lado, si me ves retrocediendo, no estoy huyendo, estoy cogiendo fuerza. Este es algo poderoso. Dice, el aceite del creyente es el Espíritu Santo de Dios, el cual es como un escudo que le protege de cualquier acechanza del enemigo. La mejor manera de hacer frente a las adversidades es con la unción del Espíritu Santo. El búfalo es un animal que no le tiene miedo a ningún adversario, a ninguno. El salmista decía, dame fuerza, pero aparte de darme fuerza, yo sé que voy a ser ungido. Hoy Dios te va a poner a ti como ese búfalo frente a tu enemigo. Y tú muchas veces vas a pensar que el enemigo es fuerte, como David, que vio ese gigante de 7 pies y dijo, a rayo, yo pequeño de estatura, ¿cómo le voy a hacer frente? Tranquilo, voy a buscar 5 piedras. Tengo una onda, yo he matado osos, yo he matado leones.
el búfalo frente a su enemigo. Pero ellos no se tienen en poco porque saben el poder que cargan dentro de ellos. Cuando tú reconoces la autoridad que hay dentro de ti, oh santo, el enemigo sabe lo que se atiene. Él te hace frente pero no puede contra ti. Él quiere callar tu boca pero no la puede tapar, porque hay unción dentro de ti. Hay un poder más grande dentro de ti. Y hoy se activa ese poder en el nombre de Jesús. Hoy tú te levantas como una guerrera de Dios. Y escúchame, mujer que estás aquí, que a mí esto sí que me pone, mi esposo sabe que yo soy brava, pero no, yo me someto, yo estoy hablando espiritualmente. Yo soy bien brava porque a mí el enemigo me tiene que tener miedo. Yo conmigo no puede, conmigo sí que no. Y mujer que estás aquí, tú no le vas a ceder más terreno al enemigo. El hombre es el sacerdote de la casa, pero nosotras somos su corazón. Nosotras somos su ojo, su espalda. Y el enemigo quiere hacerte ver que tu casa está perdida. Sabes que no, tú eres una guerrera y hoy te levantas con poder. El enemigo le tiene miedo a la mujer que se levanta con el poder y el Espíritu Santo de Dios. El enemigo tiene que retroceder en tu casa cuando tú te levantas declarando una palabra sobre tu casa. Y hombre, también tengo una palabra para ti. Tú eres el búfalo de tu casa. Escúchame bien. Tú eres el hombre, tú eres la puerta de tu casa. Y aunque el enemigo ha querido traer estancamiento financiero, ha querido que te tengas en poco porque tal vez no has alcanzado las metas que te has propuesto, yo te vengo a decir algo, hay propósito de Dios para tu vida. Lo que Dios habló sobre ti, hombre, se va a cumplir. Tu familia no va a conocer la miseria. Jesucristo llevó la miseria en su cuerpo hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Las espinas de su cabeza representaban la miseria. Y hoy tú vas a empezar a vivir el mejor tiempo de tu vida, pero tienes que estar lleno del aceite que representa el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que entender que hemos sido llamados por Dios para cosas grandes. Y el enemigo tiene que retroceder. Tiene que hacer espacio porque anda con un poder que sobre cualquier otro poder, el poder del Espíritu Santo. El Espíritu es conocido como el Consolador, pero Él también es quien clama por ti y por mí. Él está dispuesto a hacer la obra y completar lo que Dios prometió sobre tu vida, pero es tiempo de que te levantes. Es tiempo de que recuperes tu fuerza y entiendas que el aceite que hay sobre ti te va a proteger de toda maldad. Que ese aceite se va a manifestar en todo su esplendor. Que aquellos que pensaron que no te ibas a levantar, ese Espíritu Santo de Dios te levanta y te hace testigo y testimonio vivo de que Dios existe y Dios es real. Yo podría contarte aquí tantas cosas que Dios ha hecho en mi casa. En momentos donde pensamos que no podíamos más, allí llegó el Espíritu Santo, nos levantó con fuego y nos hizo entender que las promesas que Dios había hecho se iban a cumplir. Podría hablarte de mi testimonio, cuando pensaba que mi hijo ya lo había perdido y el Espíritu Santo tomó a mi papá a las 3 de la mañana y me dijo: en mi generación no hay esterilidad. En mi generación no hay muerte. Pero también usó un apóstol llamada Wanda que puso su mano sobre mi vientre y ni tan siquiera yo estaba embarazada, pero declaró la palabra y ese aceite empezó a levantarse dentro de mí, empezó a brotar dentro de mí. Yo no lo sabía. Cuando el médico me dijo: mira, yo creo que tú viniste muy temprano, o tal vez el bebé se está criando fuera del área. No sé por qué Dios me lleva por aquí, pero yo quiero decirte que hay un Espíritu Santo poderoso que hace que se cumpla lo que el Padre habló. Él es el mensajero que hace que la palabra tenga cumplimiento. Y me acuerdo cuando ese doctor me dijo eso, mis esperanzas, como toda madre, se fueron al suelo. No es fácil que un doctor te diga que tú vas a abortar a tu bebé. Y días siguientes, ver literalmente el escenario de que perdiste a tu bebé. Y yo decía: Señor, pero entonces la palabra que tú me hablaste a través del apóstol, ¿qué pasó con esa palabra?
¿Cómo permite que pase yo por esto? Pero Dios me inquietó y me dijo, ¿sabes qué? Sobre ti hay una unción y sobre tu vientre también. El enemigo estaba intentando matar una promesa que ya venía planificada desde hace muchos años atrás en la divinidad de Dios. El enemigo intentará matar tu promesa, pero hoy tú sales lleno de ese aceite. Ese aceite que provoca que el milagro surja de donde no hay nada. En mi vientre ante el doctor no había nada, pero Dios allí sembró la semilla nuevamente. Y cuando llegó esa cita para confirmar que mi cuerpo había abortado a mi bebé, con lágrimas en mis ojos, mi mamá no sabía lo que estaba pasando. Yo le dije que me acompañara a una cita, pero ya mi papá me había dado una palabra. Y ese momento cuando recibí esa palabra, Alwin estaba en el cuarto, yo estaba llorando desconsolada, pero es que cuando el Espíritu Santo está operando el milagro, todo es tan espectacular y tan maravilloso. Literalmente Él me dio la palabra y yo cesé de llorar. Al momento, al instante, me levanté del mueble, fui al cuarto y le dije a Alwin, vamos a acostarnos a dormir. Y él se quedó mirándome como que yo no entiendo, pero tú no estás llorando. Y yo, todo está bien. Y al otro día le dije, mami, necesito que me acompañes a la cita. Y ella, pero ¿para qué si ya tú fuiste? Y yo, no, es que necesito ir al doctor. Porque mi papá me dijo, no declares por tu boca que hay muerte, declara vida. Tus ojos verán muerte, pero tu espíritu ve vida. Porque tu espíritu está conectado con el espíritu de Jehová. Como David, él fue ungido y desde ese momento el espíritu de Jehová posó sobre él. Sobre ti está posando el espíritu de Jehová en esta hora. Y cuando fui al doctor, Alwin no me pudo acompañar porque él siempre me dice, yo no tuve valor para ver eso. Y llegué allí con mi corazón en 1000 pedazos. Y le dije al doctor, está pasando esto. Lo que usted me dijo fue lo que pasó. Y mi mamá se quedó con los ojos abiertos. Y mi mamá en Shock TV, imagínese usted, su primer nieto y ella escuchando que se había abortado, ella no entendía. Y el doctor me dijo, vete al cuarto que voy ya mismo para allá. Y cuando fui para allá, le digo que mi mamá es bien llena de fuego, una mujer llena de fuego. Y me dijo, todo está bien. Y mi nieto está ahí. Y yo, imagínense yo viendo un escenario el día antes. Pero yo dije, Señor, si tú me estás hablando a través de mi papá y mi mamá, yo voy a recibir la palabra. Porque Dios te va a hablar a través de quien sea. Va a utilizar el medio que sea, aún tus hijos, para declarar la palabra sobre ti. Y tienes que creerla. Cuando el doctor chequeó, mi hijo estaba ahí. No tengo explicación humana que decirte. Mi hijo estaba ahí. Mi semilla, mi profeta estaba ahí. Y así como Dios lo hizo conmigo, Dios lo hace contigo en esta noche. Ese niño que ustedes ven por ahí adorando, eso fue una promesa de Dios. Él es una promesa de Dios. Él carga una promesa de Dios. Y está lleno del Espíritu Santo desde bien pequeñito. Porque el Espíritu Santo solo busca un cuerpo donde posar. El Espíritu Santo solo busca un cuerpo donde manifestar su poder. Y Dios utiliza a mi hijo en los momentos más fuertes para mí emocionalmente. Con su mirada Dios me ministra. Y eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios cuando hay un corazón dispuesto a creerle. Cuando hay una lámpara dispuesta a llenarse de su aceite, de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un regalo que Dios te hace en esta noche. Y te voy a invitar a que estés puesto en pie. Y quiero que te atrevas. Quiero que te atrevas a decirle, Espíritu Santo, posa sobre mi vida en esta hora. Dile, perdóname si te he contristado. Si he hecho algo del cual te fuiste de mí. En esta hora declaro que tú posas sobre mí. Oh, Espíritu Santo está en este lugar. El Espíritu de Jehová está en este lugar. Y Él se manifiesta donde quiere y como quiera. Solamente está buscando un corazón. Un corazón que desee sentir el toque de Él.
Yo no sé si usted puede dar testimonio, pero cuando el Espíritu te toca es que te quebrantas. Literalmente tú sientes que te desmayas. Porque es que su presencia es como un fuego ardiente que corre por todo tu cuerpo, que te llena, te restaura. Que aunque veas algo malo, tú sabes que hay una promesa que se va a cumplir sobre tu vida. Que aunque el panorama no parezca muy favorable, el Espíritu Santo que está dentro de ti es el que hará que esa tempestad comience a calmarse. Que le dice al viento, calla, al mar enmudece, y que el propósito de Dios comience a tener cumplimiento en tu vida. Yo solamente soy un instrumento de Dios esta noche para decirte que Él quiere que su espíritu pose sobre ti, que Él quiere que manifiestes en este tiempo la obra para la cual fuiste llamado. ¿Que para qué fuiste llamado? Para sanar, para restaurar, para libertar. Busca el reino primero y las añadiduras vendrán consiguientes como recompensa de haber buscado el reino. Deja de estar buscando las añadiduras, manifiesta el reino de Dios. Muchos estamos detrás de añadiduras cuando lo que Dios necesita es que tú te enfoques en sus almas. Yo tuve que ser confrontada con Dios hace poco con esto y decía, wow, Señor, pero ¿por qué esta situación no se resuelve? Y yo ahí, y yo, Señor, no se resuelve. Y Dios me dijo, busca mis almas. Busca lo que me llena a mí, yo me encargo de lo tuyo. Búscame lo que es mío, busca lo que es mío y yo me encargo de lo tuyo. Y literalmente, yo he utilizado hasta mis redes sociales. Y el domingo tengo como 6 muchachas invitadas para el culto. Le dije, Señor, yo tengo que empezar a moverme. Porque si yo me encargo de tu reino, las añadiduras van a venir más rápido. Esto es un dando y dando. Dios no necesita nada de nosotros. Él no necesita tu finanzas. Eso es obediencia. Traer el diezmo a la iglesia es obediencia. Eso te toca a ti como hijo obediente. Dios necesita que vayas tras las almas que lo necesitan a Él. Usa tus medios, usa un mensaje de texto a tu compañero de trabajo. Dile, mira, Dios te ama. Tú no sabes qué batallas está librando esa persona. Y a través de ti el Espíritu Santo se puede manifestar. Perdonen esto, ya estoy terminando. Dejemos de ser egoístas pensando tanto en nuestros problemas. Cuando afuera, nosotros tenemos problemas con salvación. Hay personas que tienen problemas y su única solución en estos momentos tal vez es quitarse la vida, porque no encuentran otra solución. Pero nosotros como emisarios del reino de Dios, como mensajeros de Dios, como misioneros del plan de Dios, nosotros tenemos que llevar esa palabra a donde quiera que haya que llevarla sin vergüenza alguna. Tus problemas, ¿quieres que se resuelvan? Enfócate en buscar las almas para Cristo. Haz que esta casa se llene de almas. Manifiesta el Espíritu Santo. Como la viuda tenía una vasija nada más llena de aceite y el profeta le dijo, busca muchas vasijas, no pocas, busca muchas vasijas. Es tiempo de que tú busques otras vasijas. Busca vasijas donde pueda ser derramado el aceite que ha sido puesto dentro de ti. Bueno, Dios es poderoso. Dios es poderoso. Y Él está buscando vasijas. Dile, Señor, yo soy una vasija. Dile, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Cierra tus ojos y levanta tus manos en esta noche. Y dile, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Pero dilo con firmeza. Yo te quiero escuchar. Ya no hay mascarilla. Digo, hay alguna gente que tiene mascarilla, pero hable duro. Dile, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Quiero ser usado por ti. Úsame, dile, úsame como tú quieras. Quiero ser un instrumento en tus manos, Espíritu Santo. Manifiéstate, Espíritu Santo. Yo declaro que hoy mucha gente no va a dormir. El Espíritu Santo se va a meter en tu cama. Oh, aleluya. El Espíritu Santo va a intervenir en tus sueños, va a intervenir en tus planes. No podrás dormir porque el Espíritu va a empezar a llamarte. El Espíritu Santo empezará a seducirte. Oh, el Espíritu Santo comenzará la obra que comenzó Dios en ti. La va a perfeccionar. La va a perfeccionar.
perfeccionar en esta hora. Oh Dios, tú renuevas las fuerzas, Padre, de mis hermanos. Hoy tú levantas al caído y restauras el corazón enfermo, Dios. Hoy, Padre, con el Espíritu Santo que ha puesto dentro de mí, Dios, ahora declaro que se manifiesta tu reino en este lugar. Oh Dios, yo declaro que todo pensamiento de desánimo, toda depresión, toda escasez, Señor, se va en esta hora en el nombre de Jesús. Hoy, Padre, con toda autoridad del cielo, yo declaro ahora que estos hermanos se levantarán llenos del Espíritu Santo. Padre, sanarán enfermos. Padre, libertarán cautivos. Padre Santo, se cumple tu palabra en sus vidas, Padre. Hay restauración en sus hogares. Hay restauración en sus hijos. Hay restauración en sus matrimonios. Oh Espíritu Santo, te conozco como un espíritu restaurador que te mete por los huesos, que estremece cada parte del cuerpo. Oh Espíritu Santo, te necesitamos. Oh Espíritu Santo, llénanos de ti. Llénanos de tu poder, Espíritu Santo, en esta hora. Yo declaro que ese espíritu trae salvación. Si tú llegaste a este lugar y te has apartado o no le sirves al Señor todavía, yo te invito a que hoy tú llenes tu vasija del Espíritu Santo. Yo sé que no han sido días fáciles, que has tenido que llorar en silencio donde nadie te ve, que has tenido que llorar allí en tu cuarto en soledad. Pero hoy hay un espíritu que te quiere envolver en sus brazos. Hoy hay un Espíritu Santo que quiere tocarte en esta noche. Hay un Espíritu Santo dispuesto a restaurarte en esta noche. Aleluya. Si tal vez tú llegaste a este lugar y no tienes fuerza para continuar, yo te invito a que tú pases al altar en esta hora. Este altar se abre para ti. Hoy Dios renueva fuerzas ahora. Nosotros somos hijos de Dios, pero también pasamos situaciones muy adversas donde nuestros brazos muchas veces caen. Y hoy el Espíritu Santo ha venido a este lugar a restaurarte, a sanarte, a libertarte. Hoy yo declaro ahora que Dios renueva fuerzas como las del águila y te da la fuerza como el búfalo para poder caminar y manifestar el poder de Dios donde quiera que vayas. Damos gracias a Dios en esta noche. Porque si esta vida y este culto y esta prédica se hizo para este joven en el nombre de Jesús, Dios lo llena hoy. Dios no está buscando perfiles perfectos. Dios está buscando un corazón dispuesto. Dios no está buscando gente perfecta. Dios está buscando corazones dispuestos, disponibles a que Él haga la obra que Él desea hacer en cada uno de nosotros. Oh sí, Señor, oh Espíritu Santo, tú estás en este lugar. Ayúdeme a ministrar, hermano. Extienda sus manos hacia el frente. Ayúdeme a ministrar en esta hora. Que Dios imparta fuerzas en esta hora. Que Dios comience lo que terminó en esta vida. Yo declaro salvación. Declaro fuerzas nuevas. Declaro sanidad. Declaro libertad. Esta es la noche que Dios hizo para estas vidas en esta noche. Si llegamos aquí por ellos tres, esta noche ha sido una noche victoriosa. Esta noche ha sido una noche de resultados. Hay vidas que están necesitadas. Hay vidas sedientas del amor de Dios. Dios está en este lugar. Dios está en este lugar. Y Dios vino a visitar una vez más la senda antigua. Ustedes que pasaron acá al frente, Dios no está buscando gente perfecta. Dios está buscando perfeccionarse en cada uno de ustedes. No importa por lo que ustedes hayan atravesado antes de llegar a este lugar. Desde hoy comienza una nueva historia. Si se cae 7 veces el justo, 7 veces Dios lo levanta. Yo conozco un Dios misericordioso que sacó a mi papá apenas mi mamá embarazada de mí. Mi papá iba a un vertedero a buscar cositas para mí en la ciudad de Nueva York porque no tenía finanzas para poder proveerme. Mi primera cuna fue de un vertedero. Y le agradezco a Dios esa historia, porque gracias a eso hoy me puedo levantar aquí y decirle que hay un Dios que restaura familias. Hoy mi papá son pastores.
compraron recientemente su casa. Dios los está bendiciendo muy bien económicamente, todo porque se atrevieron a creer aún en medio de la necesidad. Y si Dios lo hizo con mis papás, lo hizo conmigo, lo hace con ustedes también. Y Dios va a perfeccionar su obra en cada uno de ustedes. Y el decreto del enemigo sobre sus vidas hoy queda anulado. Hay un nuevo contrato de los cielos para ustedes. Y quiero que repitan esta oración conmigo, los que han venido a reconciliarse. Señor Jesús, te acepto en esta noche como mi único y exclusivo Salvador. Limpia mis pecados, restáurame, sáname, lléname del poder de tu Espíritu Santo. Dile, rompe mis cadenas, libértame para adorarte en libertad. Declaro un nuevo comienzo en mi vida. Declaro que se cancela todo acuerdo del enemigo hacia mi vida. Se corta toda maldición sobre mi vida. Y comienzo a vivir un nuevo tiempo en Dios. Declaro restauración, sanidad y libertad sobre mí y sobre mi casa. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Los felicito. Hoy se escribe una nueva historia. Un libro con muchas páginas en blanco para empezar a escribir una historia de vencedores. Hoy Dios los llena de su Espíritu Santo. Dios no los dejará dormir. Su gloria se manifestará cada minuto en sus vidas. Caminarán y verán milagros. Las puertas que no se habían abierto desde hoy comienzan a abrirse. Todo lo que habías pedido en lágrimas y en oración, hoy Dios lo trae a cumplimiento en el nombre de Jesús. Se cumple la palabra de Dios sobre sus vidas ahora. Yo le pido a la iglesia que me ayude a interceder en esta hora. Yo declaro libertad. Yo declaro libertad. Yo declaro libertad en el nombre de Jesús. Declaro libertad en el nombre de Jesús. Ahora fuera, ahora todo desánimo. Fuera todo descontrol emocional. Yo echo fuera ahora todo plan del enemigo. Se cancela todo plan del enemigo en esta hora. Oh, en el nombre de Jesús se rompe la cadena. Se rompe la cadena en esta hora. Se rompe la cadena en esta hora. Hay libertad, hay libertad, hay libertad, hay libertad en el nombre de Jesús. Oh, levante su clamor en esta hora. Vamos, vamos, vamos. Esta es una iglesia guerrera. Vamos, vamos, vamos. Aleluya. Se rompen las cadenas en el nombre de Jesús. Se rompen cadenas. Se rompen las cadenas. Se rompen las cadenas ahora. En el nombre del Espíritu Santo de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa. Trajo a este lugar para que estas vidas fueran marcadas con un nuevo comienzo. Doy gracias a Dios por eso. Le doy gracias a los pastores por esta oportunidad. Honro la vida de cada uno de ustedes y deseo que Dios prospere su alma y tengan salud así como prospera cada cosa que ustedes hagan. Gracias, Dios les bendiga. Les amo en el amor del Señor. Y hasta aquí mi parte. Aleluya, denle ese aplauso al Señor, hermano, fuerte. Celebramos esta gran victoria, gloria a Dios. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Celebramos la libertad en Cristo, gloria a Dios por estas vidas. Todavía usted está a tiempo, 787-730-5880. Usted puede llamar, reconciliarse con el Señor. Estamos aquí todavía en el nombre de Jesús. Gracias a nuestra hermana Tiara por esa palabra. Aceite sobre nuestra vida, sobre nuestras copas. Mi copa está rebosando. Y qué lindo estas vidas que algunos pueden reconciliarse, otros pidieron la oración, pero vinieron al altar donde comienza una nueva vida en Cristo. Gloria a Dios. Bendecimos la vida de Tiara, la cubrimos en el nombre de Jesús. Cubrimos a su familia, Alwin, Tiago. En el nombre de Jesús están cubiertos por la sangre de Cristo Jesús. Y allá en tu casa recibe ese milagro que estabas esperando, y que esta palabra la puedas atesorar en tu corazón y en tu espíritu. ¿Cuánto Dios le habló en esta noche? ¿Cuánto Dios nos habló? Definitivamente
Ha sido hermoso este tiempo. Antes de irnos les recuerdo que este viernes, hermano, pasado mañana, estamos aquí en media vigilia. Importante que usted haga los ajustes correspondientes para que pueda estar con nosotros y celebrar. Los jóvenes estarán celebrando su culto, Generación Antorcha. Y eso es, mire, decían en mi barrio, the finish por ahí para abajo. Decían en mi barrio, the finish por ahí para abajo. Así que damos gracias a Dios por este tiempo. Seguimos cubriendo a nuestros apóstoles Wanda, Robin y Pablo Ortega. Ya estarán aquí con nosotros el viernes con el favor de Dios. Así que levante su mano y declaro que en el nombre de Jesús de Nazaret, que vamos con bien hasta nuestros hogares, con la cobertura de Dios y de su Espíritu Santo, llenos del aceite del Espíritu sobre nuestra vida y sobre nuestra familia. En el nombre de Jesús, el que lo crea, diga amén. Y declaro sobre ti, tu familia, en esta noche, que mañana será el mejor jueves de tu vida, en el nombre de Jesús. Y yo digo amén. Les bendigo. Bendecimos la audiencia en esta noche. Aleluya. Media vigilia en la senda antigua en Toalta. Viernes 1 de abril, comenzando a las 7:30 de la noche. Será una noche de alabanza, adoración y oración al Rey de Reyes, Jesucristo, nuestro Señor. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse en alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Efesios 6:18.